la cuarta clase de esta capacitación introductoria en temas de prospectiva agrícola y alimentaria. Bueno, vamos a hacer un breve raconto de qué es lo que hemos venido transitando en este curso. Empezamos con Roberto viendo las bases conceptuales, las, los supuestos teóricos que están detrás del campo de los estudios de futuro, como la gran familia de tecnologías sociales que nos permiten aproximarnos científicamente al futuro, y en particular vimos una tradición dentro de ese campo disciplinar que es la prospectiva estratégica. Luego en el segundo módulo, en la segunda clase, vimos los abordajes metodológicos, los distintos métodos y técnicas que contamos en la prospectiva para organizar y estructurar una reflexión, un debate, una construcción social, participativa, colaborativa de futuros. En la tercera clase, con Omar, vimos la construcción de escenarios. ¿Cómo se dan estas exploraciones posibles de los escenarios agroalimentarios, de las cadenas productivas, de las tecnologías? Y hoy con Francisco Fernández vamos a ver la cuarta clase, que es la estrategia de la gestión agroalimentaria. Sobre ese escenario deseado, puesta, meta que queremos alcanzar en el mediano y largo plazo, ¿cómo lo transformamos? ¿Cómo lo materializamos? ¿Cómo lo concretamos? Y esa concreción se hace a través de decisiones que van a tomar los actores sociales involucrados en el tema focal sobre el cual estemos trabajando. Llámese sistema agroalimentario, cadena productiva, área disciplinar, tecnología. Por lo tanto, la clase de hoy es muy importante porque es la interfaz entre la prospectiva, entendida como una anticipación y una construcción social de futuros, con el proceso de planificación. La prospectiva va a generar insumos a la planificación estratégica, al diseño de políticas públicas, a la planificación para el desarrollo de un sector productivo, de una cadena. Y esa interfaz es la que va a hacer referencia Francisco. Así que voy a pasar a presentarlo para que ya queden a cargo de él en la clase. Francisco es doctor en Economía Agraria por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Ha trabajado como consultor del Fondo Verde para el Clima del Ministerio de Hacienda y de la CEPAL. Como académico, ha impartido cursos de pregrado en la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor y en la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Y ha sido docente de cursos de posgrado en varias otras universidades nacionales. Actualmente su investigación se centra en el impacto económico del cambio climático en los sectores primarios, principalmente la agricultura y la acuicultura. Su investigación abarca temáticas como la adaptación al cambio climático, la sostenibilidad agrícola, el desarrollo regional y la integración de enfoques de capital natural en la contabilidad y las políticas. Así que muy bienvenido, Francisco. Muchas gracias por tu buena predisposición y quedamos atentos a la clase. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Muy buenos días a todos. Voy a compartirles el PowerPoint. En un segundo. Ahí está. ¿Me confirman si lo pueden ver, por favor? Sí, se ve, Francisco. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Ya, perfecto.
Bueno, muy buenos días a la mayoría, buenas tardes a los que están en España. Eh, Tal como dijo Javier, mi nombre es Francisco Fernández, yo actualmente trabajo en la Facultad de Economía, Negocio y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, eh, y también participo en algunos centros de Economía para el Desarrollo Sostenible y un centro de Ecología Aplicada y Sostenibilidad de la Universidad Católica en Chile. Y recientemente estoy participando, recientemente este año, de la plataforma ProAgro. Encuentro que es una iniciativa muy interesante y que este grupo puede hacer cosas muy interesantes en Iberoamérica, Latinoamérica especialmente. Así que muy feliz de estar acá y compartir con ustedes lo que pueda aportar. Entonces, tal como dijo Javier, hoy día lo que vamos a ver es las estrategias para la gestión agroalimentaria y principalmente lo que queremos analizar, lo que queremos estudiar o entender es cómo pasar, ¿no es cierto?, de estos escenarios futuros que vimos, de estos escenarios futuros que muchas veces son escenarios deseables, cómo podemos hacer la implementación de políticas públicas que nos marquen ese camino o que dirijan ese camino hacia esos futuros deseables que hicimos anteriormente, ¿ya? Que construimos anteriormente. Entonces lo que yo quiero hoy día, lo que yo quiero hoy día es, vamos a retomar brevemente, ¿no es cierto?, parte de lo que ha dicho Roberto, Javier, Omar, de fundamentos conceptuales de la perspectiva del sector agrario. Vamos a ver la importancia de identificar y priorizar oportunidades y amenazas futuras, ¿no es cierto?, para luego esta planificación estratégica por escenario. Y cómo esto es el insumo, como dijo Javier, para gestionar el riesgo y la incertidumbre en decisiones agrícolas y formular políticas públicas con visión de largo plazo, prospectiva, no solamente una visión eh, rutinaria de corto plazo. ¿Ok? Entonces, por favor, si me quieren interrumpir, si tienen alguna pregunta o algo, ¿no es cierto?, que quieran mencionar, ustedes me dicen, ¿no es cierto?, y conversamos. Ojalá que esto sea más una conversación que un monólogo, ¿ok? Entonces, para partir con los fundamentos conceptuales de la perspectiva en el sector agrario, veamos un poco la razón de ser de la perspectiva agraria en este contexto de incertidumbre global. Nosotros sabemos que o como ya lo hemos visto en los módulos anteriores, la perspectiva no es predicción, ¿no es cierto? Es exploración, construcción de futuros posibles, construcción de futuros probables y muchas veces futuros deseables, que estamos viendo, ¿no es cierto?, en un proceso participativo y en un proceso sistemático. Y la idea de esto no es solamente formar un futuro deseable, un futuro posible o probable, sino que queremos ver cómo podemos actuar hoy para llegar a eso, o cómo debemos enfrentar las problemáticas de hoy, los riesgos y las incertidumbres de hoy, para evitar esas amenazas futuras que pueden venir, ¿no es cierto?, más adelante. Entonces, eh, es importante recordar esto que cuando hablamos de perspectiva no estamos hablando de una bola de cristal, no estamos hablando de predicciones a futuro, sino que estamos explorando, estamos construyendo posibles futuros para influir en el mañana, principalmente. Ahora, sabemos principalmente, y esto es muy importante en el entorno agroalimentario, porque sabemos que el sector, yo imagino que la mayoría de los que estamos acá estamos involucrados con el sector agroalimentario, opera en este contexto volátil, incierto, complejo, donde no solamente las variables climáticas, somos de los sectores económicos que más dependen de la naturaleza, ¿no es cierto? Eh, no solamente las variables climáticas nos afectan, sino que también las variables políticas, institucionales, sociales. Hay un montón de factores, un sinnúmero de factores que afectan el entorno agroalimentario y por lo tanto lo hace un entorno más complejo, más volátil, más incierto y muchas veces también más vulnerable a ciertas cosas. Y ejemplo de esto ha sido el COVID, por ejemplo. Muchos
En mi caso, yo recuerdo, tengo estos recuerdos vagos del COVID, porque época oscura del COVID para muchos, donde los trabajadores agrícolas no podían ir a los campos porque había cuarentena, se perdían cosechas, estaban cerradas las cadenas de suministro, no llegaban los fertilizantes, los precios estaban aumentando. Empezó todo un poco, ¿no es cierto?, a ser una cosa media distópica, media surrealista que nunca habíamos visto anteriormente. Y termina el COVID y luego ocurren estas tensiones geopolíticas donde Rusia y Ucrania entran en guerra y esto nos afecta a toda la agricultura en Latinoamérica, en Chile, en todas partes. ¿Ya? La agricultura eh, luego de estas tensiones entre Rusia y Ucrania, sabemos que Ucrania era un gran exportador de oleaginosas, algunos granos, ¿no es cierto? Por lo tanto, subieron los precios de los granos, de las oleaginosas, y estos cisnes negros de alguna forma transforman los sistemas globales. Y esto es donde estamos, esta es la agricultura, esto es el sistema agroalimentario, estamos constantemente lidiando, no siempre con eventos tan, ¿no es cierto?, tan grandes como estos, pero estamos ahí, ¿ah? Y nos vemos enfrentados a estos contextos volátiles, complejos e inciertos. Entonces, eh, lo que les decía anteriormente, nosotros queremos la perspectiva para tomar decisiones estratégicas, que son diferentes a las decisiones rutinarias. ¿Ya? Son distintas a la decisión que cuando el agricultor llega al campo, cuáles son las tareas del día de hoy, o el ministro de Agricultura o el tomador de decisión. Estas son decisiones no rutinarias de lo que voy a hacer hoy para resolver un problema inmediato. Son decisiones estratégicas que involucran una mirada a largo plazo. ¿Ya? Y muchas veces estas decisiones estratégicas involucran altos costos, muchas veces puede generar impactos irreversibles y tienen que tomarse en cuenta que tiene dimensiones más allá de lo económico. Ejemplos de decisiones estratégicas que pueda tomar un tomador de decisión que esté, ¿no es cierto?, relacionado a la parte agrícola. Hoy vamos a hacer una sustitución de cultivos a cultivos en la zona mediterránea o la zona central de Chile, a cultivos que estén más, que sean más resilientes a la sequía. De Chile tuvo casi 10 años de sequía entre el 2010 y el 2021. Eh, Vamos a invertir en nuevas tecnologías de riego. ¿Cómo va a afectar eso en términos económicos, en términos sociales, en términos ambientales respecto al recurso hídrico? Vamos a ingresar a mercados de exportación. Vamos a hacer acuerdos, ¿no es cierto?, de libre comercio con India, va a ser uno de los principales demandantes de alimentos del mundo junto a China, ¿cierto? Entonces, todas estas son decisiones estratégicas que van más allá de las decisiones rutinarias y la prospectiva es el insumo para estas decisiones estratégicas. Y por lo tanto, el valor de la prospectiva no busca solo predecir, sino empoderar a los tomadores de decisiones. Ok, yo soy el ministro de Agricultura, el subsecretario de Agricultura, el jefe del Departamento de Ciencia y Tecnología Agraria. Eh, necesito no puedo estar sin información, necesito tener en la mesa información para la toma de decisiones. Pero ¿cómo tomo decisiones a largo plazo donde hay un camino incierto, donde no sé lo que va a pasar en el futuro? ¿Ya? Donde está lleno de incertidumbre. Bueno, como dicen los budistas, acá hay que abrazar la incertidumbre de alguna manera. La incertidumbre es parte de la vida. Pero ¿cómo la abrazamos? ¿Cómo tenemos esa incertidumbre y la hacemos parte, ¿no es cierto?, como un insumo para nuestra toma de decisiones. En este caso, ¿cómo se empoderan los tomadores de decisiones teniendo en la mesa, mira, estos son los posibles futuros que puedan existir para la agricultura, estos son los caminos que podríamos tomar como sector agrario en mi país, ¿ya? Y para poder tener futuros factibles, es necesario tener esta interdisciplinariedad. No es recomendable que puros economistas estén haciendo, ¿no es cierto?, caminos futuros ojalá que hayan sociólogos, economistas,
ecólogos, eh, gente del medio ambiente relacionada, gente de la salud principalmente que está relacionado con la alimentación, con lo que comemos, qué hacemos, ¿ya? Entonces hay que tener ya esta mirada, esta apertura al futuro, pero interdisciplinaria, y creando y teniendo una pluralidad de perspectivas que nos muestren, ¿no es cierto?, los distintos futuros, los distintos caminos que podría tener el sector. Y esto, cuando el tomador de decisión tiene estos futuros factibles que fueron construidos o fundamentados bajo la creatividad, la pluralidad de perspectivas, la interdisciplinariedad, es una herramienta clave que empodera a los tomadores de decisiones, ¿ya? Y en general para resiliencia y competitividad del largo plazo. Ahora, es importante que parte del recordatorio conceptual, ¿no es cierto?, es que la diferencia que existe entre lo que hablamos de riesgo versus incertidumbre, que a veces se suele confundir. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de algo que puede ser muchas veces cuantificado y modelado. Es una amenaza, hay una probabilidad de ocurrencia de esa amenaza y eso tiene una consecuencia. Y eso generalmente está en riesgo. El IPCC, en sus últimos análisis de vulnerabilidad, cambió el concepto de vulnerabilidad por riesgo al cambio climático, donde ve, ¿no es cierto?, la amenaza, la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza y las consecuencias que puede tener, porque las consecuencias pueden ser distintas dependiendo si estamos hablando de un pequeño agricultor, un gran agricultor, un agricultor que está en el valle o en la costa o en la parte andina, ¿cierto? Entonces, el riesgo puede ser cuantificado, puede ser modelado y existen herramientas como datos históricos, climáticos, edafológicos, de mercado. Tenemos información que nos puede ayudar a cuantificar y modelar estos riesgos. Y en general se pueden enfrentar estos riesgos basados en evaluaciones probabilísticas. No habría eh, problema. Pero ¿qué pasa con la incertidumbre? Cuando hablamos de incertidumbre, eh, a veces no podemos estimar la probabilidad de algo que no sabemos muy bien si va a ocurrir o no va a ocurrir, ¿ya? El futuro con probabilidades no estimables de la incertidumbre. No se evita, se navega y se gestiona. Es como le decía yo anteriormente de los budistas. Ajá. La incertidumbre está presente en la vida, abracemos esta incertidumbre, pero gestionémosla, ¿ya? Naveguemos en esta incertidumbre y veamos cómo la podemos gestionar. Y para eso muchas veces se requieren métodos cualitativos y participativos que se manifiestan a través de los escenarios, esta creación de escenarios futuros probables, factibles o deseables. Eh, y por lo tanto, como en resumen vimos riesgos, modelos estadísticos y análisis de datos, y la incertidumbre necesita de estos escenarios, de esta creatividad, de este diálogo. Algunos ejemplos claves de estos escenarios, me gusta poner los ejemplos que pone el IPCC para la evaluación de cambio climático. En los primeros escenarios de cambio climático de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los gráficos que ustedes ven aquí abajo, eh, estos distintos escenarios, ¿cierto? Hablaban de cómo se iba a desarrollar la sociedad y cómo eso iba a afectar las diferentes concentraciones de gases de efecto invernadero en el planeta. Ya donde teníamos escenarios muy catastróficos como el A1F1, ¿no es cierto? Y teníamos escenarios que eran más sostenibles en el tiempo como el B1. Y estos escenarios fueron construidos a partir del diálogo, a partir de la creatividad, de la interdisciplinariedad. ¿Ya? Hoy en día ya no existen estos escenarios, están los escenarios radiativos, los RCPs que se llaman, que donde se utilizan tanto, tanto la participación, hay múltiples actores trabajando, pero también se utilizan modelos integrados que se llaman, modelos que participan en la construcción de esto. Vamos a ver un poquito de eso también. Y también existen estos escenarios los SSP5, que también son parte de los escenarios del IPCC y que también proyectan o te transmiten distintos escenarios factibles, probables y que tenemos que ver a cuál queremos llegar. ¿Ya? Muchas veces el SSP2 es el escenario sostenible
donde los países llegan a un acuerdo respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, y un escenario SSP5 sería un escenario más, como un escenario mucho más, con mayores impactos en la naturaleza y por lo tanto más riesgoso en el futuro, ¿ya? Con mayores impactos. Entonces, eh, en general, estos escenarios se ocupan, están presentes y muchas veces están ahí como insumo para que luego nosotros podamos gestionar políticas a largo plazo en los diferentes países, en los diferentes planes, en este caso planes de adaptación al cambio climático o planes de mitigación. Parte entonces de todo esto que vimos, ¿no es cierto? Todo esto fue un barniz, un breve repaso de lo que ya han visto con Javier, con Roberto, con Omar. Eh, Hemos visto que existen muchas oportunidades futuras, pero también existen muchas amenazas futuras, y es necesario hacer una especie de escaneo de todas estas fortalezas, ¿no es cierto?, amenazas, oportunidades que tenemos que mirar hacia el futuro. Es necesario escanarlas, pero no solamente identificarlas, sino que también tratar de priorizarlas. Es importante hacer este ejercicio antes de plantear los diferentes escenarios, sino el ejercicio de los escenarios también puede ser infinito, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser las principales oportunidades que queremos aprovechar? ¿Cuáles son las principales amenazas que queremos enfrentar? Son una forma de delimitar la construcción de escenarios que vamos a hacer factibles más adelante. Entonces, el análisis FODA para amenazas, oportunidades futuras, proporciona esta base del diagnóstico de la situación presente y la perspectiva utiliza esto para proyectar el futuro. ¿Okay? Considerando tendencias, los posibles cambios, y permiten desarrollar estrategias a largo plazo, maximizar las fortalezas, aprovechar oportunidades, superar las debilidades y mitigar las amenazas para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento del sector agrícola. ¿Qué amenazas? ¿Qué amenazas se han identificado? Omar mencionó varias, ¿no es cierto?, en la clase anterior. Eh, Tenemos amenazas climáticas, la agricultura se ve muy afectada por eh, reducción de agua disponible. Tenemos en la zona mediterránea de, de Chile, centro, ¿no es cierto?, centro norte y centro de Chile, como les digo, ha habido una importante reducción de agua disponible y eso ha hecho un cambio estructural en la agricultura en Chile importante. Eh, Aumento de eventos extremos. Nuevamente, perdón por el ejemplo de Chile, porque son los ejemplos que más conozco, pero recuerdo haber hablado con una colega en Ecuador donde la problemática no es la sequía, sino que son estos ríos atmosféricos que llueve mucho y está generando inundaciones en zonas agrícolas y cómo podemos enfrentar ese tipo de amenazas en Ecuador, por ejemplo. Van a haber cambios en plagas, cambios en rendimiento, se aumenta la temperatura, cambios en las concentraciones de dióxido de carbono, disminución de disponibilidad de agua. Vamos a tener baja en los rendimientos si no nos adaptamos correctamente. Por parte de las amenazas de mercado, vemos que existen volatilidades de precios. Si existe un conflicto entre Rusia y Ucrania, rápidamente los precios de la oleaginosa suben. Recuerdo que algunos países incluso para evitar países que son exportadores de grano oleaginosa cerraron sus fronteras de manera de evitar el aumento de precios internos, pero eso generaba mayor impacto, ¿no es cierto?, a nivel global donde los precios seguían subiendo. Competencia global, exigencias del consumidor, los consumidores están más exigentes, están buscando no solamente alimentos de mayor calidad, sino también alimentos más sostenibles, y también amenazas políticas, falta de apoyo público para la adaptación, o falta de apoyo público para la innovación, o para hacer prospectiva agraria, por ejemplo. Y también, dentro de las oportunidades que más se destacan en la literatura de la prospectiva, es cuando la demanda. Va a haber un aumento de la población, va a haber un aumento de los ingresos globales, es lo que se espera, y eso presenta también una oportunidad para el sector agrícola. Va a haber una demanda de productos específicos, más calidad, más sostenible. Si bien lo veíamos como un cambio, y como una amenaza, también puede ser visto como una oportunidad donde te desarrollo, ¿no es cierto?, político en un país.
alimentos funcionales, productos para dietas concretas. Van a haber cambios en las tecnologías, inteligencia artificial, big data, sensores, biotecnología, agriculturas de precisión. Existen nuevos mercados que se están integrando en diferentes sectores primarios. En el sector forestal, el mercado del carbono está siendo un incentivo importante, donde varias empresas forestales están siguiendo estrategias de restauración, con la idea, ¿no es cierto?, de participar de estos mercados voluntarios de carbono, por ejemplo. Se están abriendo mercados de servicios ecosistémicos, donde existen bonos, se están creando bonos de biodiversidad. Sí, María Elena, cuéntame. Perdón, te interrumpo, Francisco. Es No, que dale. me pareció interesante, digamos, allí, pues visto como un tema de una oportunidad, el aumento de la población e ingresos globales, pero allí, a pesar de que existe como el tema de que pueda aumentarse la población, el tema ya visto en el sector agrario es complejo, digamos, bueno, te pongo como en contexto. Hace poco yo hice una consultoría Ujú, asociado a unos distritos de riego. Yo me resido ahorita en Ibagué, Colombia. perfecto. Ibagué es 4 horas cerca de la capital de mi país. Y allí, en esta consultoría que hice de los distritos de riego más grandes del Tolima, cuando yo iba con mis compañeros a hacer un tema de algunas entrevistas e investigación en campo con los agricultores, ellos decían que a pesar de que podría existir o que existe la posibilidad de que ellos aumenten el tema de nuevas generaciones que pues se perciban para ese aumento de la población, pues los jóvenes no quieren, digamos, ligarse al campo y entonces allí el cambio generacional es muy complicado y uno ve digamos, pues no sé cómo será en otros países, pero pues lo digo desde la experiencia que tuve, asociado a que ese cambio generacional es muy difícil, que los jóvenes ven que sus padres, digamos, estuvieron efectuando todo el tema de la agricultura y demás sin ningún valor agregado, solamente efectuándolo de la manera tradicional. Entonces ellos prefieren migrar como a otras instancias, no ver como el agro como una opción de vida, sino ver en qué pudieran especializarse y no ven como para generar esos valores agregados. Entonces eso hace que uno vea en este sector muchas personas aún, digamos, con una alta digamos, edad, digamos, uno ve personas agricultores de 70 80 incluso Sí. 90 años y pues es complejo allí. Entonces, desde tu experticia, ¿tú qué pudieras mencionarme de esa problemática? Y de este Eh, también como una oportunidad. sí, yo lo veo igual que tú. En Chile está pasando lo mismo. Yo estudié en España y recuerdo haber ido a pueblos agrícolas y era un pueblo envejecido, básicamente. Muy poca, en Chile también resulta poco atractivo actualmente para los jóvenes quedarse en el campo, y efectivamente esa es una amenaza. Podríamos verlo en el largo plazo. No obstante, también puede ser visto como una oportunidad, creo yo. Pasa que en Europa, estuve en Alemania hace poco, y en Chile también creo que se está haciendo, pero voy a confirmarlo. Se están dando incentivos por parte del Estado para que los jóvenes establezcan eh, su trabajo, ¿no es cierto?, en zonas rurales. O sea, si tú quieres, entiendo que en Chile, si tú quieres ir a trabajar al campo, ¿no es cierto?, como en ciertas zonas rurales, tú puedes tener un subsidio habitacional importante para adquirir tu vivienda en ese sector. Eh, y yo creo que la tendencia, quizás en los países más desarrollados, donde creo que esta tendencia se puede revertir. Yo creo que quizás va a existir una generación que va a querer salir de la ciudad, no querer entrar. Va a querer volver a los campos, va a querer estar más conectado con la naturaleza. Pero esto es un supuesto. Aquí yo peco quizás de ingenuo, pero me da la impresión de que los países a medida que están más desarrollados tienden a buscar estas
este escape, este distanciamiento de las grandes capitales, y no como en Chile, como bien tú dices, estas zonas, muchas zonas agrarias se han vuelto más viejas, ¿no es cierto? Y con menos población. Eh, y bueno, aquí estamos haciendo futuros probables de lo que pueda ocurrir. Carlos, ¿tú querías comentar algo? Ya lo contestaste, pero bueno, voy a tomar la palabra un minutico. Ya, Hay formas que no solamente sea el Estado. De hecho, no es que sea perfecto, dice perfecto solo es Dios, pero sí hay formas desde que las mismas organizaciones, los mismos actores, logren incentivar que esos jóvenes, esas nuevas generaciones se involucren en esas zonas. No es en todo el estado, no es en todo el país, es en un municipio de Venezuela, de Mérida, del municipio Rangel, donde esos sistemas de autoorganización de sistemas de riego, que llevan ya 6, 7 décadas, han ido evolucionando de autogestión a autoorganización y de autoorganización ahora han evolucionado hasta centros de biotecnología y formación de semillas agámicas. Han logrado compactar una evolución desde lo solamente científico, campesino a lo científico. Tanto así que ese centro de formación ya es categorizado o ha sido propuesto ante la UNESCO como Centro de Investigación Abierto 2, tipo 2. O sea, ellos involucran a sus futuras generaciones para que se involucren ya no solamente en ese valor agregado primario, sino hacia la biotecnología, hacia la involucración. Pero eso no se da solamente por el Estado, se da por la sí, misma exacto. autoorganización y las bases culturales que ellos tienen, que son muy fuertes. Teóricamente, pues se habla de capital social, o capital esencial entendido como lo que dice el Libro Nostro, ¿no? O como dice Jay Coleman, Robert Pugner, ese capital social de organizaciones que crean instituciones propias. Gracias, porque es un minutico para no quitarte mucho tiempo. No, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por el aporte. Sí, bien, o sea, yo de acuerdo con todo esto. No solamente el Estado, hay aspectos culturales, distintos factores que, que pueden ayudar. Y bueno, y si es una preocupación, si es una amenaza, la intención es ver, ok, ¿cómo enfrentamos esa amenaza ahora? Quizás fortaleciendo las redes sociales en el campo, mostrando las oportunidades a los jóvenes de qué significa quedarse en el campo, eh, incentivos económicos, etcétera. ¿Cuáles son las políticas públicas que vamos a utilizar para tratar de dirigir, ¿no es cierto?, el presente hacia el futuro deseable que estamos buscando? Entonces, ¿y ahora qué? Tenemos un escenario complejo, con amenazas muy serias, con oportunidades importantes. ¿Cómo entonces ayuda la perspectiva a trazar un rumbo? Y aquí es donde está la construcción de escenarios futuros como base para esta planificación estratégica que estamos haciendo. ¿No es cierto? La idea central es que la metodología clave de la perspectiva es la identificación participativa de factores de cambio. No busca predecir, sino imaginar futuros plausibles, muchas veces deseables, y herramienta esencial para gestionar la incertidumbre que hemos estado hablando anteriormente. Y bueno, esto lo repito un poco en lo que nos contaba Omar en la clase anterior. Existen invariantes estratégicas, factores que son constantes y factores, ¿no es cierto?, que son incertidumbres críticas que muchas veces definen estos futuros posibles y que es importante diferenciarlos entre ellos. Así, por ejemplo, tenemos eh, dentro del clima y recursos, hay variabilidad en temas climáticos, inundaciones, heladas. Dentro de la tecnología, a nivel de tecnificación y automatización, eso va a generar impacto en la competitividad, en los rendimientos. Mercados, como habíamos hablado, preferencia de consumidores, también pueden cambiar la demanda. Eso hace que cambien los precios, la comercialización, la gobernanza, la organización social. En fin, en resumen, no estamos hablando solamente de eh, los aspectos climáticos, sino que estamos hablando también de una gama de factores tecnológicos, de gobernanza, institucionales, socioeconómicos, etc. Algunos casos en América Latina donde han ocupado los escenarios futuros sobre la agricultura como base para la planificación estratégica, podemos mencionar el CIRAD de 2040, donde se ocuparon 30 factores críticos con una matriz de importancia e incertidumbre. En El Salvador,
para el año 2050 dos escenarios socioeconómicos participativos, y el objetivo de estos escenarios era fortalecer políticas, proyectos e inversiones en busca, ¿no es cierto?, de estos escenarios deseables a los que buscaban. Por lo tanto, como resumen un poco de todo lo que hemos visto, es que los factores agroclimáticos son críticos, pero hemos visto que no son únicos. Existen variables sociopolíticas, institucionales, públicas, que son determinantes. Y, por ejemplo, la tecnificación agrícola no es viable en un contexto de debilidad institucional. ¿Ya? De repente es muy difícil poder llegar a eso. Y hay factores también, hay otros factores. Yo les puedo contar un caso en Chile, en la región de Coquimbo, donde una de las principales políticas para enfrentar la baja disponibilidad de agua del sector fue la tecnificación del riego. Y algo que no se previó, algo que no quizás no se hizo el ejercicio prospectivo, es que como la gente o el agricultor era más eficiente con el riego, tenía más agua disponible, y en vez de tener más agua, ¿no es cierto?, para el caudal ecológico o para que hubiera más agua disponible, los agricultores pusieron más tierra para poner más cultivos. Y finalmente llegó un punto en que ya no tenía más agua. Es lo que le llaman el paradigma de la eficiencia en el riego. Tiene otro nombre que no recuerdo ahora. Pero son factores, ¿no es cierto?, que también hay que tomar en cuenta. Entonces hay una variable no solamente críticos climáticos, pero también existen variables que hay que tomar en cuenta como política, sociedad y clima, cómo estos interactúan entre sí. Y por lo tanto hay que tener una visión holística. El escenario es más que un análisis técnico, requiere interdisciplinariedad, requiere creatividad, son herramientas de gobernanza estratégica e integran factores de todos los tipos. Quiero avanzar un poco más rápido. También gestión del riesgo y la incertidumbre en decisiones agrícolas. Para eso era importante conocer si vamos a gestionar el riesgo, a qué tipo de riesgo nos estamos enfrentando. Son agroclimáticos, son sanitarios, son financieros, son de mercado, operacionales, humanos. Lo primero que hay que hacer es identificar, ¿no es cierto?, el tipo de riesgo en el cual estamos insertos o el que queremos analizar para poder gestionarlo de manera concreta. Ha habido una evolución con el tiempo. Yo diría que al menos todavía sigue pasando en Chile, pero ha habido una evolución importante de tener esta reacción o esta gestión del riesgo, pasar de lo reactivo a lo preventivo, a mitigar, a transferir, ¿ya? Muchas veces lo que se hacía en Chile es que ocurría un desastre con la ganadería en la región y se ocupaban, ¿no es cierto?, instrumentos de gestión del riesgo. Era ir, ok, vamos a llevar a esto al ganado ovino o ovino de este sector, lo vamos a llevar al sur para que puedan comer y puedan pastar. Pero era una situación reactiva y generalmente eso generaba altos costos. Hoy se ha visto algo más integral, donde se busca prevenir esto, ¿ya? Donde se visualizan, ¿no es cierto?, posibles riesgos a futuro y se tratan de prevenir, mitigar y transferir a través de distintos instrumentos que protegen a los productores familiares y ayudan a anticipar riesgos y reducir desigualdades. Ejemplos de esto podemos ver la metodología de la OIT, donde hay un mapeo de los peligros en procesos productivos, evaluación del riesgo, probabilidad por severidad, valorar estos, ¿no es cierto?, niveles de riesgo bajo, medio, prioritario y buscar correcciones, prevención y promoción, jerarquía de controles o verificación de medidas implementadas. La metodología FAO, ¿no es cierto?, para las buenas prácticas agrícolas y el clima, análisis de gabinete, validación de estas buenas prácticas y escalamiento también con modelos matemáticos para proyectar escenarios alternativos. Y dentro de las herramientas, cuando yo les decía de este control integral de los riesgos, existen instrumentos claves como sistemas de información, alerta temprana, observatorios que han estado disponibles para la comunidad, donde los actores, gobiernos, centros de investigación, incluso los mismos productores, pueden ver con antelación
fenómenos climáticos, ¿no es cierto? Y prepararse con antelación frente a estos fenómenos climáticos que puedan ocurrir en un futuro muy cercano. Mitigación a través de innovación y tecnología, las buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, agricultura de conservación, modelos estadísticos, donde productores y sector privado son los principales usuarios de esto. Y la transferencia como los seguros agropecuarios, que bueno, es una forma de mitigar también el impacto económico que pueden sufrir agricultores o productores frente a pérdidas muchas veces que tienen que ver con bajas de precio, pérdidas debido al mercado o incluso también por eventos climáticos importantes. Ahora, ¿cuál es el diseño? Vamos al diseño, a la formulación y evaluación de políticas públicas con visión prospectiva. Diseño de políticas públicas con visión de futuro. ¿Cuál es el rol de la prospectiva en estas políticas públicas? En general, la prospectiva integra perspectivas en la elaboración de políticas. Como les dije en un comienzo, estos escenarios factibles que fueron construidos de forma interdisciplinaria, conjunta, fueron co-creados con muchas personas, muchos expertos, a través de las diferentes técnicas, ¿no es cierto?, que vimos en las clases anteriores, permite anticiparse a perturbaciones, amenazas, permite anticiparse a oportunidades futuras y es el insumo para elaborar políticas, ¿no es cierto?, para buscar o enfrentar ciertas amenazas futuras o buscar y llegar a las oportunidades, aprovechar esas oportunidades. Y contrasta con las políticas tradicionales que suelen ser reactivas, ¿cierto? Cuando nosotros vemos el diseño de las políticas y la implementación de estas, nosotros vemos que existen programas o herramientas que nos permiten hacer una evaluación ex ante de este tipo de políticas, ¿ya? El potencial de adopción, los impactos, cuáles van a ser los trade-offs que genera esta política, y posteriormente a la implementación podemos hacer una evaluación ex post de estas políticas. ¿Cuál fue la efectividad, la eficiencia? ¿Cuál fue la adopción actual de estas políticas? ¿Estamos llegando, nos está acercando a las metas? ¿Está cerrando esa brecha que encontramos entre el futuro, el presente actual o el escenario base, ¿no es cierto? El business as usual, como dicen, frente a lo que estamos buscando? ¿Se cerró esa brecha? ¿Se quedó igual? ¿No es cierto? El análisis ex post nos permite ver eso. Y el análisis ex ante nos permite ver cuál es la política más adecuada que podamos llegar respecto a eso. Entonces, muchas veces la formulación y evaluación de políticas públicas agroalimentarias con visión prospectiva también es un proceso de co-creación de conocimiento, también es un proceso de diálogo social entre actores agricultores, académicos, gobierno, sociedad civil, y genera consenso y legitimidad y asegura alineación con prioridades de desarrollo. Algún caso específico puede ser la visión para la agricultura y la alimentación en la Unión Europea, y que se estructura en 4 prioridades, que es atractivo. El sector agrícola tiene que ser competitivo, tiene que estar conectado y tiene que estar preparado para el futuro, ¿ya? Tiene que abrazar la innovación y la sustentabilidad para una resiliencia a largo plazo. ¿Y qué acciones propone? Busquemos simplificar las cargas administrativas, gestión europea de riesgos y crisis, plan de adaptación al cambio climático, etc. Hay una visión que fue construida nuevamente en base a lo que yo les decía en el diálogo social permanente entre agricultores, académicos, gobierno, sociedad civil. Hay un consenso de estas políticas, ¿cierto?, para alcanzar futuros deseables. Y en este punto me quiero detener un poco más porque es donde yo tengo un poquito más de experiencia, ¿cuáles son los referentes globales donde se ocupa estas proyecciones, se ocupa la prospectiva como insumo, ¿no es cierto?, para políticas públicas? Uno de los referentes globales puede ser las perspectivas agrícolas que genera todos los años OCDE y FAO. Ellos generan una perspectiva horizonte con 10 años de tendencia de mercado, y en Europa principalmente es el marco para políticas públicas orientadas al futuro. ¿Cómo funciona este proceso? ¿Ya? Existe un proceso de generación, hay una colaboración internacional entre la OCDE, FAO y los países miembros, ¿no es cierto?, de la FAO y de la OECD,
existe una importante base de datos, y aquí entra en juego lo que llamamos un poco la cuantificación, la, la, y aquí es donde yo tengo la duda, Javier, que te decía, si esto es básicamente parte de un proceso prospectivo o no. Eh, lo que hacen en Europa es que toman hay una colaboración internacional, hay un diálogo entre distintos miembros interdisciplinarios. eh, Esto es insumo, ¿no es cierto?, para un modelo que simula la oferta, la demanda, los comercios y los precios, y te permite tener una proyección de una línea base. ¿Cuál va a ser de aquí a 10 años? ¿Ya? Mi línea base, si mantenemos las tendencias del PIB que estamos viendo con los datos históricos, si mantenemos la tasa de crecimiento poblacional que estamos viendo actualmente, si vemos el nivel tecnológico, cómo está creciendo, cómo vemos la productividad, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa de aquí a 10 años? Todo esto en base a datos históricos y la tendencia de estos datos históricos. Eso se revisa, es un proceso participativo donde está la experiencia, ¿no es cierto?, experta, el conocimiento de los expertos, y si esto no tiene un cambio, eso representa la línea base o lo que va a pasar, ¿no es cierto?, lo que se pretende pasar en el futuro de 10 años. ¿Ya? Los resultados es un escenario de continuidad, que sería el business as usual a 10 años, en distintas actividades o rubros de la agricultura, como cereales, carnes, lácteos o biocombustibles. Este proceso reconoce que hay cambios políticos, climáticos, geopolíticos que pueden alterar estos escenarios, y por eso que es un proceso iterativo, que se hace un año, pero al otro año dicen, oye, tuvimos un conflicto entre Rusia y Ucrania, esto generó tales cambios, estas son las proyecciones que se esperan dado estos cambios. Pero nuevamente nos va formando, nos va dando estas herramientas o nos va dando esta línea base que necesitamos para empezar a planificar, ¿no es cierto? O a buscar las políticas públicas, que cómo partimos de esta línea base hacia ese futuro deseable que buscábamos con la perspectiva anterior. Aquí tenemos otro caso, esto es solamente para la Unión Europea, donde ellos usan esta línea base de la OECD y FAO, y proyecta esta línea base para Europa, donde utiliza modelos económicos y supuestos de continuidad para establecer un punto de referencia que ayude a la Comunidad Europea a planificar y evaluar el impacto de futuras políticas en un contexto de incertidumbre. Y acá quiero pedirles permiso, voy a mostrarles algo que a mí, yo sueño que esto lo vamos a hacer en Latinoamérica alguna vez. Perdón acá me encantaría que esto en algún momento lo hiciéramos en Latinoamérica. Por ejemplo, la Comisión Europea tiene un centro de modelización, ¿no es cierto?, que conecta un set de herramientas que conecta distintos modelos, partiendo de este Aclin Cosimo que plantea la línea base. Miren, acá está, para la agricultura, tiene distintos modelos que te permiten evaluar a partir de lo que dice Aclin Cosimo cómo van a ser los impactos de manera ex ante de las políticas que queremos hacer. En Europa, Carmelo de saber, ¿no es cierto?, está el paraguas de la CAP, de la Common Agricultural Policy, de la PAC, ¿no es cierto?, de la Política Agraria Común, y que eso es dinámica, va cambiando, y muchas veces pasa antes de ser implementada, pasa por estas evaluaciones ex ante de decir, oye, antes de implementarlo, ¿qué nos dice este modelo de cuáles son los efectos económicos que puede tener? ¿Cuáles son los trade-offs que puede tener esta política en términos económicos, en términos de medio ambiente, en términos de sostenibilidad? ¿Quiénes van a ganar? ¿Quiénes van a perder? Siempre pasa, siempre, ninguna política generalmente es buena para todos. No hay ganadores, todos son ganadores con una política. Siempre van a existir trade-offs, ¿ya? Entonces, existen este set de herramientas que nos permiten muchas veces bajar la parte de los escenarios, bajarlo, ¿no es cierto?, a un número, bajarlo a algo más cuantitativo, y que en mi humilde opinión puede ser más
factible de tomar por los tomadores de decisiones, más fácil de tomar por los tomadores de decisiones para decir si, cómo seguimos con esta política. ¿Hacemos, la implementamos, la modificamos, seguimos adelante con ella? Es una herramienta muy poderosa, ¿ya? Entonces, les quiero, antes de volver a la presentación, perdón, chiquillos, que les quería mostrar este video rápidamente de qué es lo que era este modelo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora se escucha perfecto. From climate change to the COVID-19 pandemic, simulation models are helping us to better understand important societal issues like never before. Models are simplified representations of the real world. They indicate how a system behaves under specific assumptions and conditions. It is therefore critical to ensure these models are clear and transparent on how they treat data to safeguard solidity and trust in the policy-making process. Particularly as models are widely used to support different policy domains, the European Commission is committed to evidence-informed policymaking. Its better regulation agenda ensures that policies are prepared based on transparent and sound analysis of their expected effects. The Commission Competence Centre on Modelling was launched in 2017 to promote transparency, consistency and quality when using models to support policies. It is hosted by the Joint Research Centre, the Science and Knowledge Service of the European Commission. The Better Regulation Agenda comprises a toolbox with guidance and best practices. It requires that all models used in policy impact assessments be documented in MIDAS, the model inventory of the Commission. MIDAS includes a description of the models used. It allows users to retrieve information on how these models supported each impact assessment, contributing to greater transparency. MIDAS also identifies the synergies between models, how often they have been used, and provides references and information on model quality and transparency. Originally available to EU institutional staff, it is now open to the public, allowing anyone to check which models have been used. By increasing traceability and transparency of policymaking, MIDAS contributes directly to the EU's Better Regulation Agenda. Find out more about MIDAS on our website. Ya, eso, perdón por por el video. Ya, ahí están. ¿Están viendo de nuevo la presentación? ¿Me escuchan? Estamos viendo. Sí, Sí, la estamos viendo. Muy bien. Sí se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces eso, quería comentarles, es como me encantaría que ojalá de alguna vez lo implementemos en Latinoamérica, ¿por qué no? ¿Ah? Y tener nuestros modelos y nuestro análisis de política de manera exante, qué nos ayuda, qué no nos ayuda. No lo digo como reemplazo de las metodologías cualitativas mixtas o existentes, sino que como complementario a lo que existe. Ya, sería algo muy interesante y creo que podríamos hacerlo. ¿Ya? Ahora, bueno, la evaluación prospectiva también no solamente sirve para diseñar políticas, también nos puede ayudar a evaluarlas, es ver lo que les comentaba antes, cómo vamos, cómo hacemos esta evaluación ex post, cómo vamos para alcanzar esta meta deseable, estos futuros deseables. Y existen metodologías para evaluar políticas que ya están en marcha. Por ejemplo, la FAO busca o tiene metodologías para ver, ¿estamos cumpliendo con los objetivos de resiliencia y sostenibilidad que habíamos buscado con estas buenas prácticas agrícolas? Etcétera. ¿Ya? Entonces existen compromisos con la prospectiva, hay nuevas estructuras de gobernanza, existen plataformas y observatorios. ProAgro es una de ellas, donde hay monitoreo de indicadores, lo que nos mostraba en Perú, ¿no es cierto? UMAR ayer, generación de conocimientos, aporte a políticas públicas, etc. Eso es lo que habíamos visto un poco. Entonces vamos a algunos estudios de casos institucionales y regionales en América Latina. Y aquí he aprendido mucho. Yo le decía a Javier que he aprendido mucho. Argentina
ha sido uno de los pioneros en el desarrollo de estudio prospectivo en América Latina. Y aquí, Javier, corrígeme si me equivoco, ya todo esto yo lo he aprendido, la verdad es que ahora. Hablaban del modelo Bariloche, de factores sociopolíticos no físicos como límites de la producción. Había un inicio de la prospectiva en ese momento, eh, y luego, por alguna razón, ¿cierto? Por razones políticas, entiendo que quienes llevaban a cabo este proceso se fueron del país, ¿no es cierto? Y esto se revalorizó desde el año 2000, donde se creó este Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, el PA2, entre el 2010 y 2020. Y este proceso, ¿no es cierto?, utilizó métodos y técnicas de proyección y construcción de escenarios futuros más probables que afectaban al sector agroalimentario, con el objeto de poder ver principales oportunidades y amenazas. ¿Ok? El INTA también ha tenido una vasta trayectoria en prospectiva, creando el Instituto de Investigación de Prospectiva y Políticas Públicas. Entiendo que hoy es el Centro de Economía y Prospectiva, y ha tenido muchos informes como El Mundo Agrario al 2030, Prospectiva del Desarrollo Nacional al 2015, Escenarios del Sistema Agroalimentario Argentino al 2030, que puso 4 escenarios exploratorios para el pensamiento estratégico del INTA. Ha hecho estudios sectoriales y territoriales, agroalimentario del AMBA, que esto tiene que ver con Buenos Aires, ¿no es cierto? Producción y gestión del conocimiento científico y tecnológico, prospectiva en innovación agroalimentaria, etc. Argentina tiene mucha experiencia en la prospectiva llevada a la política pública, ¿no es cierto?, para dirigir, para hacer un insumo, para el desarrollo de políticas públicas que logren metas concretas frente a estos escenarios. En Chile, donde la agricultura también es bastante importante, un 3% del PIB en el 2018 representaba el sector agrícola, 9% del empleo nacional. Hubo un gran salto en exportaciones de fruta desde los años 80. Lo que muestro acá es cómo ha cambiado el PIB agrícola en Chile. Pasó de ser más de un 10% en los años 60 hasta cercano entre un 2 y un 4% en el 2023. Sin embargo, si esto se hace el encadenamiento hacia adelante y vemos todo lo que implica la agricultura en términos de transporte, en términos de la venta en supermercados, post cosecha, etc. Hay algunos autores en Chile que hablan de que el PIB representa casi el 10% del PIB en Chile, ¿ya? Y las instituciones clave que han hecho prospectivas en Chile, está Corfo, DEPA, INEA, pero se destaca la Fundación para la Innovación Agraria, que es líder en estudios prospectivos en Chile. Algunos de sus documentos más conocidos es Chile Agroalimentario, Forestal y Rural al 2030, que fue publicado en 2010, donde hizo este escenario entre el business as usual, como el escenario línea base, versus un escenario de tierra cálida, ¿no es cierto?, de cómo nos íbamos a ver afectados por el cambio climático en la agricultura en Chile. Y cuáles son las políticas de innovación o de adaptación que tenemos que hacer para evitar llegar a ese escenario, ¿no es cierto? Estrategia Nacional de Innovación, Visión Chile, era limpio, clean, healthy, based information, learning oriented, efficient and equitable, era por las siglas de Chile. Plan de Acción de Chile 2030, y algunos estudios sectoriales que también han sido parte de FIA, como la fruticultura chilena en 2030, donde se ha ocupado el método Delphi para la competitividad tecnológica, industria bovina y ovina en 2030, y estrategias territoriales, agendas regionales y rubros específicos. Aquí también tengo algunas dudas de si esto es prospectivo o no, y esto es como, por ejemplo, porque yo he trabajado con esto. En Chile se creó un atlas de riesgos climáticos. El atlas de riesgos climáticos sirve para proporcionar herramientas para analizar, termino acá, visualizar información futura sobre amenazas climáticas como sequía e inundaciones en Chile. Esto ocupa escenarios de cambio climático para hacer estos mapas de riesgo climático, y por lo tanto son insumos para generar, es parte de la perspectiva, pero ahí tengo la duda. Dime, Miguel, tú tenías una pregunta. Miguel, había alguien que levantó la mano. Miguel. No, fue un error de manipulación. Error de Ah, manejo. perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ya?
Ahí les puedo dejar el link de esto. ¿Y para qué se usa ArcClim, por ejemplo? En ArcClim tenemos estos escenarios climáticos a nivel global, donde esto genera proyecciones de impacto del cambio climático, ¿no es cierto?, del cambio en los caudales, aumento de frecuencia de eventos del Niño, que en Chile son bastante importantes. Esto genera cambio en los rendimientos de los cultivos y esto tiene efectos socioeconómicos. Y esto hicimos un estudio para CEPAL de los costos asociados a la inacción frente al cambio climático en Chile. Mi pregunta es si esto sigue siendo un análisis prospectivo. Yo espero que sí, porque esto es principalmente en lo que más trabajo. Y yo lo veo desde lo que decía Javier al comienzo. La prospectiva es la construcción, ¿no es cierto?, participativa de estos escenarios futuros, pero luego estos escenarios futuros son insumos para la toma de decisiones de hoy, para las políticas de hoy. Y esto nos sirve un poco para ver cuáles son las medidas de adaptación que van a tener mejores efectos económicos en las personas, menores impactos en los costos, etcétera, ¿ya? Menor pérdida por reducción de tiempo, etcétera. Tenemos que ver esa evaluación y cuantificarla, y por lo tanto yo creo que sigue siendo un análisis prospectivo. Perú también es tiene importantes antecedentes respecto a políticas públicas agroalimentarias con visión prospectiva. Este libro también lo mencionó Omar en su charla, Sembrando un Futuro Sostenible. INEA de Perú ha sido el líder en varios estudios de prospectiva para orientar el desarrollo del futuro de la agricultura peruana. Y a partir de brecha entre el escenario apuesta, ellos propusieron un escenario apuesta frente a un escenario base y elaboraron una agenda con objetivos, línea estratégica y proyectos para cerrar esas brechas entre el escenario apuesta y la agricultura innovadora, o sea, y el escenario base. Bueno, como conclusiones y recomendaciones, estrategias. Como conclusión, hemos visto una evolución de la perspectiva de este enfoque reactivo, predictivo, a ser una disciplina sistemática, participativa, orientada a la acción. Se están co-creando futuros deseados, gestionando la incertidumbre. Hemos visto que los escenarios son una herramienta esencial para explorar futuros posibles. Los factores críticos de cambio no son solo económicos o climáticos, también influye la gobernanza, la estabilidad institucional, el contexto social, y para la gestión del riesgo hay un cambio de paradigma nuevamente. No es una respuesta reactiva, post-desastre, sino que ahora estamos viendo prevención, mitigación, transferencia. Hay una brecha crítica muchas veces en la gestión del riesgo, principalmente la agricultura familiar, campesina, que no tiene accesos a instrumentos o muchas veces falta el conocimiento para hacer uso, por ejemplo, de un observatorio o de las herramientas que existen para poder mitigar estos impactos de los distintos desafíos que enfrenta la agricultura. Respecto a la institucionalización, la perspectiva va de la academia a la política pública. Se han creado observatorios, plataformas, centros de estudio y asegura una planificación de largo plazo como función continua. Respecto a recomendaciones estratégicas, esto también sale en los libros, voy a comentarlo en los libros que sale. Crear o fortalecer unidades permanentes de prospectiva, básicamente lo que estamos tratando de hacer en la plataforma ProAgro, donde se vigile el entorno y se haga un análisis continuo de factores de cambio. Colaboración y diálogo requiere interdisciplinariedad, establecer plataformas de diálogo y observatorio, involucrar a todos los agentes para hacer una co-creación y consenso social. Invertir en formación en prospectiva también es uno de los objetivos que queremos hacer en ProAgro, donde podamos desarrollar y usar sistemas de información agrometeorológica, modelos matemáticos de simulación, etc. Planificación dinámica y adaptativa, políticas de estrategia deben ser flexibles, ajustables, ir analizándolos, monitoreándolas, para ver evaluaciones recurrentes, para ver, ¿está cumpliendo con la meta que nos propusimos al comienzo? ¿Está cumpliendo con su objetivo
de sustentabilidad con su objetivo de, no sé, de disminuir ciertas brechas de desigualdad, evaluarlas y ver, ¿no es cierto?, que sean flexibles, que sean ajustables dependiendo de los cambios. Y finalmente, soñar un poco de Europa utiliza modelos sofisticados, consolidados como Capri, Globion, Acklin, y permite este análisis ex ante de políticas públicas con proyecciones cuantitativas, integradas, consistentes. En América Latina no es que estemos en pañales. Vemos que Argentina tiene un mundo, ¿no es cierto?, en Argentina, Chile, Perú, El Salvador, vimos ejemplos, ¿no es cierto?, de distintos países que tienen una base dentro del estudio de la perspectiva. No es solo cualitativa, también combina enfoques quali, semi-cuantitativo y cuantitativo. Podemos ver dinámicas de sistemas, modelos econométricos en Perú. FAO integra análisis cuantitativo, evaluaciones cualitativas. Y muchas veces en estos mismos ejemplos se ocupa las bases de datos de Acklin, Cosimo, de OAK de FAO, ¿no es cierto?, como referencia. Sin embargo, nos falta, por ejemplo, integración de simulaciones en escenarios narrativos. No se hace este proceso que habíamos visto en Acklin Cosimo. Muchas veces lo que dice INEA Perú en su informe del 2020, existe estabilidad institucional y muchas veces baja prioridad política en I+D agrario. Perdón por la pronunciación, Patrouillot, no sé cómo se pronuncia, Patrouillot en francés, habla de una subinversión crónica en tecnología e información agrícola desde 2013. Y si uno va a este libro, puede ver cómo a partir de 2013 en todos los países de Latinoamérica había una baja inversión, ¿no es cierto?, en ciencia, tecnología e inversión agrícola desde 2013. Muchas veces escasez de capital humano especializado a nivel doctoral o deficiencias en datos pueden ser las brechas principales que hay que ir. Pero hay capacidades destacadas en la región, como en Brasil y otros países con avances puntuales, pero no generalizados. Y ahora, Proagro, ¿no es cierto?, tratando de buscar llenar esa brecha. Muchas gracias a todos por su paciencia y atención. Muchas gracias, Francisco. Muy clara y precisa la presentación y la información de los países, así que gracias por eso. Vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. Creo que Luis tenía levantada la mano, ahora la bajó, pero no sé Sí, si... Javier, mira, Así, Luis. era para indicarle a Francisco que yo estoy de acuerdo con él, pues yo creo que la perspectiva está en todo, sin duda alguna, ¿no? Inclusive, yo la puedo inclusive hasta aterrizar, o sea, se puede aterrizar de mediano y, por supuesto, y de largo plazo. Él señalaba esto en relación a un atlas que se produjo en Chile y que es una referencia, sin duda alguna, eh, es decir, para hacer esos análisis prospectivos en donde hay un efecto del cambio climático. Si uno va quizás a lo mejor en una cadena de valor, también la aplica. Si uno desea hacer una inversión en alguno de estos ambientes o en una cadena, pues por supuesto tiene que tener, digamos, eh, elementos de prospectiva para poder minimizar riesgos, ver por dónde va ese futuro o por lo menos con las probabilidades que acota mismo la metodología. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con Francisco Fernández en decir que, bueno, yo creo que la perspectiva está en todo, es lo que quería indicarle. Gracias. Muchas gracias. Estamos de acuerdo. Gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ahí en el chat también están haciendo algunas preguntas, Francisco. A ver. Por En mi su parte, espe- excelente la participación, gracias. Y la presentación también me encantó. Felicitaciones, Francisco. Muchas gracias. Gracias, Ana.
Acá pregunta Miguel si existe un repositorio bibliográfico del tema prospectivo donde se pueda conocer y acceder a los estudios y trabajos realizados en la región y el mundo que cubra las áreas temáticas involucradas. No sé si existe, Javier, un repositorio específico de prospectiva, pero de que hay mucha información, A hay ver, mucha. tengo algunas dificultades con mi conexión. Eh, hay tres repositorios. Se te escucha entrecortado, o no sé si solo es a mí. No, no, que tengo algunos problemas de Ah, conexión. ok. No sé si ahora escuchan mejor. Ya, Ahora ahora sí. sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, no, lo que les decía, hay tres repositorios que yo ahora los voy a compartir ahí en el chat, que son como de referencia internacional. Uno es la biblioguía de prospectiva y desarrollo de la CEPAL, ahí ya tienen el enlace. Ese repositorio tiene básicamente toda la información de los estudios producidos en América Latina y el Caribe. Ahí ustedes pueden entrar por país, por tópicos, por metodologías. Otro repositorio que es de alcance internacional es el repositorio del diálogo americano, una organización de Estados Unidos que ha recopilado todos los estudios de alcance global. Ahí también pueden entrar por tópico, país, por año. Mucha de esta información es de acceso libre y lo pueden descargar, y hay otra que no, que son informes que hay que pagar. Y a nivel europeo está el Orbis, que se enmarca dentro de lo que es la estrategia, em, la plataforma de estudios estratégicos de, de Europa, que ahí van a encontrar toda la información o todos los estudios de prospectiva a nivel de la Unión Europea. Esos tres son los principales repositorios que existen y que recopilan los estudios de prospectiva. Y después también les comparto, nosotros en el marco del Centro de Estudios del CEP tenemos un repositorio de publicaciones recientes, básicamente de libros en temas de prospectiva y estudios de futuro. Ahí en el chat tienen los 4 enlaces para que puedan acceder a la información. Un comentario que podría servir un poco de referencia. Eh, la Unión Europea está en este momento en el proceso de diseño de su política, que es 2027-2032, y en consecuencia se trabaja en un diseño en el cual, en primer lugar, trabajan los equipos fundamentalmente técnicos en la preparación de los proyectos, etcétera. Pero luego ese primer bosquejo va antes de llegar a los procesos internos. No me refiero a la comisión ni al parlamento, sino fundamentalmente en la consulta. Baja a las distintas, a cada país, y cada país debe hacer un análisis y una complementación de la propuesta o de las propuestas que contiene, porque en términos generales son líneas estratégicas, grandes líneas. No hay una cuantificación. Básicamente es un proceso que está referido, aún cuando la política es, digamos, segmentada en el tiempo y es relativamente cercana, sin embargo, tiene impacto a largo plazo. En este momento, en España hemos tenido ya probablemente unas cuantas convocatorias del ministerio a la presentación de opiniones, a las cuales concurren básicamente actores claves, tanto de la agroindustria como del sector
primario, y también se baja, de hecho, en la academia y en los colegios, no, más que en los colegios, en el Instituto de Ingeniería, hemos realizado por lo menos una docena de encuentros con distintos actores para analizar el contenido de la política. Al final, el problema de la gobernanza es vital. Es decir, nosotros podemos hacer un esfuerzo importante en la construcción de los escenarios, incluso con participación. Podemos hacer un esfuerzo importante digamos, en la revisión de ese futuro, de esos futuros deseables. Pero luego empieza el proceso, digamos, que afecta concretamente a los distintos sectores. Y también a veces yo siento que el peso del gobierno, el peso de los estados es inconmensurable. Es decir, allí hay una especie de función imperativa. El gobierno siempre quiere resolver las cosas desde la perspectiva de su propuesta, de su manera de comprender el futuro y la sociedad. Por tanto, allí hay también una dificultad siempre que es la confrontación entre las políticas públicas que impulsa, por ejemplo, en este caso concreto, el progresista, la visión más progresista de la política pública, con la política mucho más liberal, en la cual también hay visiones de contraste. Allí la cosa se pone difícil, llegar a acuerdos, llegar a consensos, llegar a visiones de política de Estado. Y queda muy, digamos, marcada por la cotidianidad en el orden político. Pero también están los actores. Aquí el, el peso de los actores y sus movilizaciones y su manera de presentarlo, porque también tienen equipos que están trabajando en cada uno de ellos, sea Saja, sea cualquiera de las instituciones que agrupan tanto agricultores como a los sectores del empresariado agroindustrial y comercial, porque aquí, si tú no incluyes a Mercadona en las conversaciones, pues no has perdido el tiempo. Mercadona es un monstruo que maneja todos los mercados internos con una profusión, un dominio importante en su cuota de mercado que hace que, digamos, las proposiciones de Mercadona pues tienen una complicación. Por eso quiero decir que a veces uno se esmera en la revisión más académica, más profesional, más del experto, y a veces se olvida precisamente de que al final el peso es la construcción de la gobernanza. Es decir, cualquier escenario que se haga, si no hay gobernanza, olvide que podamos tener ningún tipo de acción concluyente. De forma que, como digo, y es un proceso, y ahorita estamos en Europa en un proceso relativamente más complejo porque pues el tema de la geopolítica está influyendo en toda la visión general que se tiene con horizontes 2050 o poco más o menos. Y eso tiene que ver básicamente porque Europa estaba más o menos tranquila o tranquilizada en sus instrumentos de seguridad y hoy en día encuentra que es muy frágil, que todo esto, digamos, requiere de una visión mucho más completa. Y eso tuvo un impacto y tiene un impacto en este momento en la definición de la política eh, agropecuaria, la política agrícola comunitaria, la PAC, para los próximos 7 años. Y es que, digamos, allí hay ahora un peso importante en la revisión de las subvenciones, la revisión del comportamiento en los mercados. Ha pesado mucho acá el acuerdo con el mercado americano, el Mercosur, y bueno, son discusiones y amenazas permanentes que por supuesto cuando se ponen a caminar, pues
asustan porque imagínate una manifestación de 200, 300 tractores a lo largo del camino, entorpecen las vías, etcétera, etcétera. Y el otro tema al que yo quería hacer un comentario es que Bruselas está lleno de lobbies. Bruselas, al fin y al cabo, está oyendo a los lobbies que son capaces de articular sectores, intereses de sectores que van a ir a pelear allí antes de que pase cualquier formulación de naturaleza definitiva. De manera tal de que estos son escenarios muy probables en cualquiera de los países en los que estamos nosotros. Conseguir consensos es probablemente una de las tareas más difíciles. Es el problema de la incidencia de la política en el diseño de las políticas públicas es muy alto. Así que solo como un comentario para que no nos frustremos cuando a veces tenemos las dificultades de hacer el entendimiento entre los actores, entre las distintas instituciones con peso específico y sobre todo por el peso que tienen los gobiernos en todo el diseño, al fin y al cabo, de cualquier plan estratégico. Es todo. Sí, Javier, no sé, ¿tenemos tiempo para más preguntas? Karin, Yes. Ahí comentarles que en el grupo de WhatsApp de la plataforma coloqué otros recursos que complementan a esta red, a estos repositorios y revistas científicas en temas de prospectiva. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario que quieran realizar? Karin hizo unas preguntas en el chat. Ah, sí, a ver. Dice, en su experiencia, el enfoque de agronegocio brasilero, ¿qué impacto ha tenido sobre las generaciones de relevo? Esto como empresas familiares. La verdad, Karin, es que desconozco específicamente en las empresas familiares. Lo que yo leí respecto a Embrapa, Agropensa, que era esta parte que ve la prospectiva, entiendo que ha sido fundamental para el cambio genético de la carne bovina en Brasil. La calidad de la carne de vacuno antes y después de Promapa creo que ha sido muy importante y eso ha influido en la exportación de carne brasileña y entiendo que probablemente eso ha beneficiado no solamente a grandes agricultores, sino que también a pequeña agricultura que ha tenido empresas familiares que haya tenido, sean dueños de ganado bovino. Así que imagino que eso ha sido ha sido transversal. Y como esto fue como se tradujo en política pública concreta y con resultados que entiendo que fueron resultados sociales y ambientales importantes. Están exportando también tecnología baja en emisiones de carbono, se están preocupando de cosas así después de esta de Agropensa y Embrapa. Miguel, ¿sí, Miguel? Ajá. Bueno, no, yo quería referirme a una nota que dejé en el chat. Era sobre el enfoque que tenemos nosotros de la Comisión de Agricultura de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat sobre el problema del relevo generacional. Nosotros lo vemos como un problema que va más allá del hecho este demográfico y de la migración de los jóvenes, sino un problema entre un contexto más ampliado que es y lo identificamos como nueva ruralidad emergente, que se manifiesta tanto en el sector público con los elementos, digamos, de asignación de presupuestos, inversiones sociales, tratamiento de los servicios públicos hacia la parte del sector rural, como todo lo que son las oportunidades que se ofrecen a la población que habita en el medio rural, donde la agricultura, por supuesto, que es actividad económica fundamental, pero que existen otras. Y pasan
las respuestas que estamos dando, lo que estamos impulsando, por la diversificación de la economía, la gran cantidad, digamos, de actividades que se pueden desarrollar y mejorar los medios de vida de la población que vive en el campo. Y eso todo a través del eje de la educación y la capacitación, y desde la educación primaria, de la formación, y utilizando, no sé si vale el término, la población estudiantil como enlace hacia los hogares, que conlleve también a un mejoramiento, digamos, de la perspectiva y de la formación y de los perfiles técnicos de los adultos, de los que aún quedan, y en especial las madres, que tienen un papel fundamental en la economía familiar. Y el otro punto es todo el rescate cultural de los saberes tradicionales y autóctonos, que son fundamentales. Pero en todo caso, quiero dejar Pony, claro, es que es un problema integral, que no es solamente, no es agrícola, pues, ¿me entiendes? O sea, eso va más allá, y es una estrategia diferente que hay que visualizar para darle su espacio y darle la importancia que merece la actividad que se desarrolla en el medio rural. Gracias. Gracias, Miguel. Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Bueno, vamos a agradecer a Francisco por la clase de hoy, por traernos este estado del arte, de la perspectiva en América Latina, y los mecanismos de derivación de esas estrategias. Así que muchas gracias, Francisco. Y pasarles un aviso que el viernes próximo, que sería nuestro último encuentro, va a haber que reprogramarlo. No tendríamos clases el día 19, sino que pasaría para el día martes 23 de septiembre a las 11 de la mañana. Igualmente nosotros les vamos a estar haciendo recordar ese día del encuentro. Y sería nuestra última clase a cargo de los colegas de Brasil, con el tema de monitoreo y evaluación de las estrategias prospectivas. Muchas gracias, Francisco, nuevamente, y nos vemos el 23 de septiembre. Un gran saludo. Gracias a todos. Gracias a todos.